Hola para todas y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de este podcast de Tertulia Bravía. Pues para mí es muy chévere hacer estas conversaciones, entonces pues lo disfruto mucho, quiero que todos lo gocen. Este ya es mi quinto capítulo, si no estoy mal, y pues ha sido muy áspero que las personas pues hagan parte y cooperen para estas charlas, ¿no? Pues para estas conversaciones tan chéveres. Este episodio en particular que vamos a iniciar pues es muy especial para mí porque voy a dar paso a una serie de capítulos en donde vamos a estar hablando acerca de las experiencias situadas sobre la reducción de daños. Es como un recorrido que deseo hacer pues sobre este tema, sobre las experiencias en nuestro continente y en mi país y pues que mejor que empezar por mi país y por una ciudad pues muy áspera. Entonces hoy es una chimba porque vamos a viajar hasta Cali y en el Valle del Cauca vamos a saber y vamos a hablar con el parche de la Corporación Sapiencia, que es como uno de las iniciativas que ya le llevaba el hilo hace un par de años, pero que últimamente pues con todo esto he venido acercando y ellos también y han tenido como una disposición muy áspera para esto. Este recorrido yo lo pienso un poco también situado eh, pues porque somos, creo fervientemente que Latinoamérica ha sido como el lugar de juego de la guerra contra las drogas y que hemos como cumplido un papel también como protagónico en el cambio del paradigma, en cambiar estas vueltas y pues qué más que para hablar y saberlo que con la gente que está haciendo esto ya hace años también, ¿no? Entonces, con el fin de descentralizar también los proyectos, las discusiones, salirnos de Bogotá, las vocerías, todo esto, pues nos vamos para el Valle, para Cali, con Sapiencia, y por eso hoy estoy con Juan Manuel Marín y Mónica Ramírez. Ellos son de Sapiencia. ¿Cómo están? Hola. Yes. Todo bien, Daniel, todo bien por acá. ¿Y vos qué tal? No, muy bien, parce. Muy feliz de que estén acá conmigo, de verdad. Yo creo que siempre digo lo mismo y yo no sé si la gente se mama, pero yo soy un fiel creyente de que como lo dijo Crudo, de verdad, primero lo primero y es muy valioso para mí que acepten mi invitación, que estén acá. Les quiero agradecer mucho por sacar el tiempo, además de sus trabajos, el voleo, la lucha del cambio. De verdad, gracias, parce. Gracias, gracias. A vos, porque igual también esas iniciativas de comunicación al respecto de ese tema, pues son escasas y muy importantes también para impulsar todo ese cambio de paradigma que vos mencionás, sin pues, todas las fuerzas, todas las formas de lucha, como decimos. Entonces, muy bacano también y agradecerte a vos por tener esa iniciativa, porque sí hace falta. Por sostener el proceso, porque siempre es complejo iniciar y luego sostenerlo, encontrar aliados. Sí, 100%. No lo dudo, no lo dudo y sepan que pues con lo que sé hacer siempre van a tener a alguien que pues los admira y que estamos ahí haciendo cositas de diferentes formas, ¿no? Antes de entrar de lleno como pues sobre el tema que ya nos compete pues quisiera como ahondar un poco en las palabras que también intercambiamos cuando nos conocimos aquí en Bogotá, de pronto sobre sus trabajos y proyectos que han hecho sobre la reducción de daños, tal vez que me contarán un poco sobre ustedes, como que les gusta hacer, a qué se dedican, cómo llegaron, digamos, a trabajar por esto, qué fue lo que los incitó, digamos, a acercarse y a hacer reducción de daños. Ya. Pues bueno, en mi caso, pues yo soy Juan Manuel, como dice, Juan Manuel Marín, yo soy psicólogo, eh, hice una maestría en investigación en estudios sociales y políticos, ahorita estoy en la Corporación Sapiencia, de la cual soy cofundador, coordinando el eje de reducción de daños y también estoy trabajando para la Red de Salud de la Era, que es como una entidad pública aquí en la ciudad, que es una red de IPS de atención primaria en salud,
coordinando también el tema de reducción de daños, el programa de mantenimiento con metadona y los CAMAT, que son como esta nueva iniciativa en el marco de la nueva política de drogas. Aquí trabajamos con personas que se inyectan drogas en articulación con Corporación Viviendo y bueno, sí, eso se podría decir como una breve presentación. Bueno, yo soy Mónica, soy psicóloga y soy socióloga. Nada, hice también una especialización como en educación porque empezó como a llamarme la atención y después hice la maestría con Juanma en estudios sociales y políticos. Como que mi trayectoria también ha sido como bien diversa. Estuve un tiempo como en la clínica, en lo psicosocial, he estado bastante en educación. Llego a Sapiencia pues por Juanma un poco y es como también una apertura de mente gigantesca porque digamos que yo sí venía con unas historias familiares que digamos el discurso era otro, otras experiencias y había como ciertos temores frente al consumo y frente a otras cuestiones y también empezar a aprender y entender, abrir la mente. Y nada, trabajo también como profe en una universidad. En Sapiencia pues soy una de las coordinadoras del área de investigación y educación, que pues es como algo reciente en la corporación en donde empezamos a ver la necesidad también de fortalecer como nuestras estrategias desde esta visión. Ok. Una preguntita rápida, quisiera que me dijeran de dónde son y hace cuánto vienen en Cali, digamos, si son de Cali o no. A ver. Nos descubrieron. Yo soy de Bogotá, pero ya hace unos 15 años vivo acá en Cali, entonces ya me caleñicé un poquito. No, total. Igual, si yo soy de Pereira, yo nací en Santa Rosa de Cabal en realidad, pero me crié en Pereira y también hace 15 años más o menos vivo aquí en Cali, más o menos, sí. No reas, pero listo. Súper importante. Bueno, solo curioso ver cómo uno termina en donde no es. Pero ya ustedes son caleños para mí, la verdad. Eso sí, no, para nada nosotros que hacer. Sí. Claro, no. Ok. Para empezar un poquito, no sé si pues me puedan contar uno como sobre Sapiencia un poco. ¿Hace cuánto la fundaste, Juan? ¿Con quiénes? ¿Y hace cuánto, Mónica, tú pues hiciste parte? ¿Qué clase de proyectos tienen como con Sapiencia? ¿En qué se han movido de pronto? Y si puedes, Juan, también comentarme de pronto un poquito del camello que haces con allá en la ladera, como pues que es como otra rama de lo que tú haces, que no es Sapiencia, pero que es al piso reducción de daños. Sí, pues mira que con Sapiencia empezamos, no es que eso fue una iniciativa de inicialmente redes sociales. Yo hice una convocatoria por redes sociales viendo como la necesidad de trabajar reducción de daños acá. Veíamos en eventos esporádicamente a Échele Cabeza haciendo testeo. Había un parche aquí que se llamaba 13 Consume Conciencia, que no hacía testeo, pero tenían un equipo muy bacano en donde en las fiestas atendían personas en intoxicaciones, en malos viajes, con la pálida, en crisis, por ejemplo, desencadenamientos psicóticos por sustancias. Ellos venían camellando el tema, como que me pareció que era una necesidad también pensarse el tema del análisis ya a nivel local, y un poco hice una convocatoria en Facebook y que para mi sorpresa llegaron como 30 personas. Okay. Fue como, bueno, bacano, a la gente le interesa, y a partir de ese momento empezamos como con una periodicidad de reunirnos semanalmente, intentando darle forma a la cosa, hasta que más o menos durante 5 meses ese grupo de 30 personas terminaron siendo unas 8 o 9 personas, y un poco empezamos con la intención como de, sobre todo, hacer intervenciones desde lo informativo y lo pedagógico, ¿sí? Porque en ese momento no teníamos claro cómo se testeaba, cómo se accedía a esto, cómo funcionaba. Empezamos en la organización, la fundamos, no sé, unas 8 personas, como perfiles diversos de ciencias sociales y de la salud. Allí en el equipo hay desde antropólogas, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, tenemos más allí ya, comunicadores, profes, sí, tenemos como un químico farmacéutico.
y bueno, sí, como un poco empezamos así, y en el 2020 empezamos con un colectivo, pero en el 2020 decidimos ya formalizarnos, constituirnos legalmente, porque pues si no se hace de esa forma, digamos que el acceso a recursos y el acceso a interlocutar con la institución se complica, y aquí desde de la entrada, desde el 2020, vimos la posibilidad de poder trabajar con Secretaría de Salud, pero han tenido como dentro de sus funcionarios personas muy cercanas a la reducción de daños. En ese momento estaba una persona que se llama Felipe Muñoz en la Secretaría de Salud, que en este momento está coordinando la política de drogas desde el Ministerio de Justicia, la parte del eje 4, y él estaba en secretaría, y él un poco lo que vio fue como, bueno, hay un parche nuevo que está haciendo cosas en Cali, entonces pues ¿por qué no hablamos para que ustedes participen en la Semana de la Salud Mental? Y hay un recurso para eso, pero si no se formaliza no podemos. Claro. Entonces como que a partir de ahí, bueno, hagamos el tema, y ahí empezamos, y en la actualidad digamos que somos una organización que como por tener unos perfiles psicosociales, la gran mayoría, como que el objeto de nuestra organización es el trabajo de la salud mental desde una perspectiva comunitaria, pero enfocada en el uso de drogas, ¿sí? Entonces, tenemos como 3 líneas de trabajo operativas y 3 líneas de trabajo como transversales y estratégicas. Entonces, tenemos una línea de prevención, ¿sí? Una línea de prevención y promoción, una línea de psicosocial, de atención a orientación psicosocial, y una línea de reducción de daños. Y transversal a eso, pues una línea de educación e investigación, una línea de comunicaciones y una línea de incidencia política. Y bueno, a partir de allí hay varios proyectos, proyecto de huerta comunitaria desde la prevención, también proyectos en entornos escolares desde, digamos, trabajar la prevención, pero desde una perspectiva, digamos, pues si no prohibicionista, intentando darle una narrativa distinta pues a esta prevención enfocada a dile no a las drogas, sí, que es como hemos venido recibiendo, más bien una prevención enfocada en otro tipo de cosas, desde los afectos, desde la capacidad de decisión y otro tipo de cosas, ¿sí? Desde la línea de reducción de daños, pues el tema del análisis es como lo que más hemos trabajado, pero pues también hemos venido haciendo cosas como espacios de integración de experiencias psicodélicas, hemos venido trabajando talleres, sí, como tenemos un taller diseñado como de collage, hablar como se llama que tu consumo te consume, un poco mapeando las funciones del uso de drogas en las personas. Y bueno, así como a muy grandes rasgos, ahí es como tenemos como esas varias líneas. Sí, no, pues digamos que yo llego, como que estaba allí, presente en Sapiencia, pero no era como una miembro oficial. Luego empiezo ya como a ingresar a la organización como voluntaria, sobre todo como en los escenarios de testeo, y luego ya como que, bueno, vemos con Juanma que de verdad pues me interesa y que podría aportar desde otra perspectiva, y ya entro en Sapiencia que hace como 2 años, como de lleno. Y yo creo que ha sido muy bonito ver la evolución de la organización, porque como mencionaba Juanma, al inicio era como una estrategia muy digital de información, pero siento que allí había una visión también de sujeto, de lo que podía lograr esa intervención, que hemos venido como problematizando, ampliando, y es esta idea de que la información de por sí sola va a lograr que la gente reduzca sus daños, que entienda, que problematice, y luego empezamos a ver, bueno, no, porque no solo somos sujetos racionales, sino que hay un montón de afectos, de deseos, del inconsciente, y empezamos, y esto se da con también las nuevas personas que llegan al equipo. Entonces, pues la mayoría somos o psicólogos o estamos como en el área psicosocial, pero además venimos de formaciones muy cercanas a discursos del psicoanálisis, a esta cuestión también de lo comunitario, pero entonces también tenemos una antropóloga y yo soy socióloga, entonces también está el tema allí de la estructura social, de cómo se interlocuta, como que sí, como que vamos generando capas, y entonces hemos venido problematizando para no caer también como en discursos comunes, como pensar esto, dar información no necesariamente la gente la va a recibir, o eso nos pasaba en el testeo que la gente ya se había consumido eso y luego lo testeaba, y era como, Ok. no O funciona, sea, sí, pero no. Sí, pero. o había gente que bueno, que le decían, no, pues es una catinona, y decían, bueno, entonces también como, por ejemplo, parte de eso de que tu consumo te consumes
poder llegar más a fondo de qué hay en ese vínculo, con ese uso de esa sustancia, y no solo con la sustancia, sino con qué más uno se engancha. Y fue allí también donde la salud mental empezó también como a tener un lugar privilegiado, porque entendimos que para hablar también de uso de sustancias tenemos que tener en cuenta ese sujeto, ese contexto, esos elementos inconscientes que le atraviesan, pero también esos elementos políticos y sociales que están en el consumo, en la guerra contra las drogas y demás. Entonces creo que ha sido un proceso bonito de poder salir de ciertos discursos comunes que igual uno a veces se engancha allí, y poder ir como ampliando un poco la perspectiva, el alcance, e ir como, siento yo, como profundizando sobre la perspectiva ética y política misma de la organización. Ok, Sí, sí, pues yo no, ahorita que me acordé que preguntaste también como lo de la era. dale, dale. Entonces como que pues ahí, digamos que desde el 2021 la era tiene un programa que se llama Programa de Mantenimiento con Metadona, que es como, la metadona es como un medicamento que ayuda a las personas que consumen opioides a manejar mejor el síndrome de abstinencia. Y una vez las personas manejan mejor el síndrome de abstinencia, pues también se puede pensar en otras posibilidades de lo cotidiano, ¿sí? En el empleo, en el estudio, en volver a la casa, en mirar si la vida en calle sigue siendo una opción o no, etcétera. Entonces, como que allí en la era se tiene ese programa. Lamentablemente en Colombia solo hay 9 programas públicos de metadona. En Cali y en el Valle es el único programa que es público. Y actualmente más o menos unas 73, 74 personas, Ok. siendo que, por ejemplo, en el barrio Sucre, aquí en Cali, que es donde se concentra como el espacio público a la inyección de sustancias, por ejemplo, en la base de datos que tenemos con Corporación Vivienda y Cama, hay más de 700 personas que se inyectan drogas, ¿cierto? Entonces, esas 700 personas seguro no quieren necesariamente todas recibir tratamiento, pero hay una lista de espera larga, entonces también es como triste un poco la capacidad que tenemos en el programa porque sí, nos quedamos cortos y es como complejo. Entonces allí tenemos en el programa pues, psiquiatría, trabajo social, terapia ocupacional, sí, como un equipo interdisciplinar que aparte de la dispensación del medicamento, pues hace unas intervenciones, un acompañamiento, porque pues el medicamento no es suficiente, ¿cierto? Entonces como que en ese sentido está el programa y en el CAMAT, pues que es en Sucre, tenemos el tema de intercambio de material higiénico de inyección para personas que se inyectan drogas, que es en articulación con Corporación Vivienda. Digamos que ahí destaco mucho el trabajo que tienen ellos porque ellos llevan ahí desde el 2017 más o menos, Ok. apoyando, como que ellos más o menos cogen el proceso que empezó Cambie de acción técnica social en Colombia en el 2015. Hicieron ellos en el 2015-16 como un diagnóstico en Cali, pero la corporación viviendo, digamos que coge, digamos, esta experiencia y le da la continuidad, y ya a nivel local, Corporación Viviendo ha fortalecido mucho el tema, y cuando en el 2023 aparece la nueva política de drogas, entonces vemos la oportunidad como, venga, ustedes que ya tienen la experiencia, el camello en el territorio, pues camellemos en conjunto, intentémoslo, no ha sido fácil, hay que hacer muchos acuerdos de muchos tipos, los tipos de institucionalidad son diferentes, todo es diferente, pero se ha logrado llevar ese proceso durante estos 2 años y ha sido muy significativo. Y ahí seguimos con la corporación. Ellos ahorita están lanzando la segunda sala de uso de sustancias acompañado, supervisado aquí en Cali. La primera pues está allá en Bogotá con ATS, Ajá. la segunda está aquí con Corporación Viviendo y estamos ahí como también aprendiendo del proceso de ellos. Es como lo que estamos haciendo en la era. Bof, ok, ok. Claro, yo veo entonces que tienen un trabajo comunitario, pues, diverso, ¿no? También, pues, que no es lo mismo, digamos, trabajar con personas que se inyectan drogas a el testeo en las fiestas, ¿no? Las poblaciones son, pues, enfoques súper distintos y también me da como mucha curiosidad de pronto, pues, situarlos de pronto en el contexto del Pacífico colombiano, ¿sí? Yo conozco Cali, no he vivido, o sea, no he estado mucho tiempo allá, pero pues tiene unas dinámicas que yo diría que son muy, pues muy particulares de nuestro país y de la región, tal vez es la ciudad principal de allá, entonces quería preguntarles también, digamos, si han podido identificar como unas particularidades, digamos, no sé si en los tipos de consumo de las personas de allá, si
pueden identificar, digamos, algunos elementos o prevalencias, digamos, que sean puntuales de pues la población que ustedes atienden allá y pues también como algunos requerimientos que los proyectos de reducción de daños pues que ustedes tienen como que requieran unas particularidades, no sé, de pronto pues más allá del dinero, claro, pues que sabemos que la crisis de financiación, esto está terrible y es mejor no hablar de eso, pero Ay, eh, sí, sí, como que malo H, pero ahí está, entonces es como el elefante en la habitación, pero entonces sí, como que se han visto algún requerimiento que desde pues los proyectos que tienen también requieran de pronto específicamente o distintivamente tal vez. pues yo creo que pues Cali obviamente es una ciudad de fiesta, ¿no? Es una ciudad rumbera. Vos aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes vas a encontrar vida nocturna, si me entendés. Eh, yo creería, nosotros hemos detectado algo que creo que nos falta a todos los proyectos de reducción de daños acá y es como lo interseccional, ¿sí? Entonces, claro, Cali es una ciudad Ok, racializada, entonces es una ciudad que hay mucha gente de la costa pacífica, hay muchas personas negras acá, pero también hay personas indígenas, pero hay, digamos, una mezcla allí muy interesante, pero que a la hora, digamos, del abordaje de la reducción de daños, ahí uno se queda corto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo pensando ahorita mismo en las personas que se inyectan drogas allá en Sucre, hay una buena parte que son personas afro, pero realmente como que no tenemos una lectura desde allí, sino más desde la práctica de consumo, ¿cierto? Desde ok, el aseguramiento de la persona y yo creo que eso nos hace falta. Eh, Creía que también lo mismo pasa con algunas comunidades indígenas que hay aquí en la ciudad, como que hay consumos, por ejemplo, alcohol, que no sabemos realmente bien cómo abordar, por ejemplo, desde lo público, porque no tenemos muy claro realmente, por ejemplo, el papel del alcohol en esas comunidades y cómo eso significa ciertas cosas. Entonces, como que esa mirada étnica desde la reducción de daños, creo que aquí en Cali es una necesidad, pero no está realmente como desarrollada. Y yo creía que el mismo con género, ¿cierto? Como que sí, ahí nos quedamos cortos frente a, por ejemplo, las mujeres que se inyectan en Sucre, pero las mujeres también que van a testear, por ejemplo, que son poquitas. ok, Entonces, el 25% de las personas que testean son mujeres, poquito menos. El 70%, sí, son poquitas, es las que ok, van. Yo creo que eso también es como la rumba para las mujeres puede percibirse hostil. De hecho, en una de las primeras como acciones de investigación que hicimos, mapeábamos eso, les preguntábamos a las mujeres que iban a las fiestas cómo era, sí, no iban solas, entonces las mujeres aquí, por ejemplo, mencionan eso, no voy solo a una fiesta porque pues me da temor, es complejo, tengo que ir en parche, tengo que ir con alguien, entonces como que esas cosas creería yo, pues Cali es una ciudad muy marihuanera, tenemos aquí el norte del Cauca, si me sí, entendés, las claro. aquí son baratas, Sí, con Daniel Rojas de ATS en Bogotá, cuando fuimos ahorita, el sí, costo de la heroína, o y sea, el perfil tan y el distinto, perfil, claro, sí, ¿Por entonces qué? ¿Por qué? allá en Bogotá está, ¿cuánto era que decía él? Como como 50, 50, 60, no, algo vaina así. así, el gramo o la dosis, pues la bolsa, y aquí están 7.000 pesos. Bosh. Entonces es como, claro, el consumo, por ejemplo, de heroína aquí en Cali está focalizado en casi que en personas que habitan la calle por la accesibilidad, pero en Bogotá eran personas, pues claro, vos sostener un consumo de heroína que te chuteas Mm. 3, 4 veces al día y que te gastas 2, 3 bolsas diarias a 50 lucas, Claro. necesitas una capacidad económica importante, entonces como que eso nos pareció curioso. Y no, el consumo en espacio público aquí yo creo que es muy laxo. O sea, aquí hay muchos parques donde la gente fuma. De pronto ahorita esta administración está un poco más, como más con pie de fuerza y más presencia policial, pero aún así yo siento que Cali es una ciudad muy flexible y eso también es como que tiene unos retos ahí. Yo no sé. Sí, pues no es que no exista tampoco la fricción o el estigma, está, pero digamos que sí se nota la diferencia de que uno ve que la gente arma el porro y pues no es una cosa tan extraña como en otras ciudades. Y la otra cosa que dice Juanma es, pues en general del enfoque interseccional, eso es una deuda que creo que la mayoría de organizaciones tenemos. Algo muy áspero y vi que las entrevistas se las de Bulladisca, por ejemplo, pensarse qué pasa con las personas con discapacidad que consumen, que van a Eso es todo fiestas. un tema y siento que es súper nuevo, sí, total.
Claro, Qué pero chimba que lo menciones, gracias. es importante que abramos esas perspectivas, además porque recuerdo hace un tiempo fuimos a Brasil y nos sentamos a hablar con unas personas de allí y preguntarles cómo era el consumo por allá. Y eran personas racializadas, eran personas afro y nos decían como que técnicamente se podía y que nosotros podíamos. Claro, porque nosotros somos mestizos, Claro, no éramos leídos pues desde la racialidad y nos decía que allá era muy duro este fenómeno porque a pesar pues de que Brasil además es como un país muy marcado étnico-racialmente, también exista eso, como ese fenómeno igual de racismo y demás, y creo que en Cali pasa eso, es una ciudad que es muy afro, pero donde el racismo está muy latente. Entonces, por ejemplo, empezar a pensar eso, además porque estamos cerca también al Cauca, porque de allí viene y están esos tránsitos y demás, y allí perdemos de vista pues también qué pasa, pero también es eso, como está el consumo, pero también está como quienes lo producen y allí hay fenómenos que creo que a veces se pierden de vista con ese, como con esa perspectiva interseccional. Pero yo creo que ahí se va avanzando y también es tarea pues de nosotros empezar a pensar eso, como podríamos pensarnos una reducción de riesgos y daños desde enfoques de coloniales, desde lo que implica la guerra contra las drogas y sobre quién pesa más, porque el hecho de que lo que vos decías al inicio de que Latinoamérica sea como, o sea, no es casual, es también parte del colonialismo y de que seamos total. países, o sea, finalmente la colonia sigue allí y pasa lo mismo con personas que son marcadas racialmente o que justamente surge el capacitismo, entonces, por ejemplo, eso nos perdería como qué tipo de reducción de riesgos y daños necesitarían las personas con discapacidad. Por ejemplo, si alguien tiene una discapacidad visual, estamos haciendo los contenidos y los materiales para que accedan a esa información. Claro, Y ahí pensar un montón de cosas que de momento creo que no están, pero que creo que hoy en día al menos se debate un poco más para abrir esa puerta y empezar a trabajar, por ejemplo, con colectivos acá, como lo que queremos hacer Chonta. con el Chontaduro, que es empezar a pensar, ustedes tienen un montón de conocimiento aquí, venga, juntémonos y armemos, y creo que en eso sí hemos avanzado, como en poder hacer red con otros colectivos y entender esas realidades que necesitan, porque la reducción de riesgos y daños en general, pues como estos enfoques requieren igual una lectura territorial y social muy profunda. total, total. No, creo que lo que dicen de el enfoque, pues, étnico-racial, claro, y en una ciudad como Cali se hace como tal vez más necesario, ¿no? Uno que en Bogotá puede que vea, pues, personas de mucho tipo, ¿no? Pero igual dentro de la diversidad, digamos que eh, esos enfoques, pues, no sé, se pueden de pronto perder un poquito y tal, y pues como lo que vos decías, Mónica, de pronto las necesidades son cada vez más situadas, y digamos que es la idea como de hacernos estas preguntas, ¿no? Como no todo es igual y no todo va a servir como un formato en el que tú llenas como cómo hacer las cosas, ¿no? Me gusta que pues vamos articulando las preguntas, o sea, ustedes me van articulando las preguntas que yo quería hacer, entonces es una chimba a mí, yo no me esfuerzo, yo solo escucho y pongo atención y me gusta hablar y yo recibo esto. Y tocaban el tema de pues cómo juega geográficamente la ubicación de Cali, ¿no? En el país y con pues las dinámicas de violencia, tráfico, producción, que pues son una realidad y pues voy hacia allá, ¿no? De pronto quisiera preguntarles sobre las relaciones que han tenido como con la institucionalidad, llamémosla pues Estado, llamémosla alcaldía, llamémosla institución de salud, tal. Y también me preguntaba por pues la institucionalidad que no es, digamos, el Estado, ¿no? Lo digo porque sí, claro, el flujo desde el norte del Cauca y las rutas al Pacífico colombiano, pues son una realidad y a pesar de que este gobierno, pues el gobierno nacional dice que las incautaciones, al menos de cocaína, están disparadas, pues los cultivos también están igual. Entonces, pues, o sea, ahí vamos igual o mejor o igual, o no sé si está bien o mal, pero ahí vamos. Entonces quería como preguntarles, sí, como cómo ha sido, digamos, desde un poco el trabajo de Sapiencia y los otros trabajos que han tenido, el recibimiento por parte de las instituciones, como el apoyo, el sesgo, las limitaciones y si, digamos, también en el trabajo en campo han identificado o han tenido
algunas, pues, encontrones con grupos, con gente que, sea como sea, pues, está en otro lugar y pues hace parte, digamos, de uno, de Colombia y dos, de pues un entramado pues mucho más complejo que tal vez en el Pacífico y al lado del Cauca pues puede ser como mucho más directo, ¿no? Hmm. Pues nosotros igual, yo creo que nosotros tenemos una ventaja y es pues que somos jóvenes en el sentido en que no nos tocó, digamos, una prohibición tan jodida de pronto como en los inicios de los 2000, cuando todo el tema de erradicación y toda la vuelta era más fuerte. Ajá. Como que estamos igual, nos tocó en un momento coyuntural de la historia, empezamos justo 2019, 2020, paro, COVID, toda la vuelta, y siento que eso también de alguna manera es como algo eh, positivo para nosotros, que quizás otras organizaciones que empezaron hace mucho tiempo no les tocó más difícil en ese sentido para abrir puertas, relación con la institución. Quizás a nosotros en ese sentido, a pesar de que ha sido difícil, probablemente no lo fue tanto, ¿cierto? Entonces yo creo que eso ha sido una ventaja, como esa narrativa de que la guerra contra las drogas, pues un poco hay que cambiar la vuelta y demás. Siento que también nos montamos en esa ola en el momento en que la ola estaba grande, ¿cierto? Y eso creo que ha sido una ventaja. Yo ahí, por ejemplo, cuando hablas de las instituciones, pensé, por ejemplo, en Mantei, que son el Consejo de Toribío, ¿cierto? Entonces, como que hay algo muy interesante y es que siento que en este momento estamos en un punto en donde desde las instituciones, por ejemplo, aquí territoriales, Secretaría de Salud particularmente, se nos requiere y se nos habla y se nos incluyen cosas, pero también, por ejemplo, desde hace 2 años, justamente cuando empezó todo este tema del nuevo gobierno, hay una organización que se llama Mantei Tax, ahí ojalá no me jodan allá los de Mantei, que ellos son un consejo, pero ellos son un consejo indígena, Ajá. que ellos tienen digamos, una constitución diferente, unas leyes distintas, y ellos han, digamos, también intentado que en este momento ese Consejo Mantei es Toribío, Tacuello y San Francisco, que básicamente tienen el 90% de la producción nacional de cannabis, ¿cierto? Eh, y con ellos, digamos que encontramos en ese momento de la historia un punto muy chévere en donde ellos nos decían, vea, nosotros le vamos a proponer al gobierno pues una dispensación de cannabis desde los indígenas, no queremos que las multinacionales de cannabis medicinal nos coapten el mercado, pero necesitamos también meter un enfoque de reducción de daños en las ciudades, necesitamos que nos ayuden con eso. Entonces ha sido chévere porque también desde las cosmovisiones de ellos y desde, digamos, las necesidades de ellos han intentado integrarnos a eso, y es lo mismo, no ha sido fácil y hemos como intentado hacer cosas, pero creo que es como el mensaje de que también otros tipos de institucionalidades, quizás que no, para muchas personas no son como reconocidas como tal, también se acercan a nosotros desde ese enfoque, claro, porque la guerra contra las drogas para los consumidores sí afecta, pero sobre todo para quienes cultivan, para quienes viven de los eslabones Total. abajo, ¿cierto? Como que algo que les decían estos días a unos policías en una capacitación era como el consumo de drogas es quizás uno de los últimos problemas que tenemos con el tema de las drogas, porque la mayoría de los problemas están en los campos, en donde se cultiva, donde se transforma, ¿sí? Entonces, ya lo último, el último eslabón que es el consumidor, sí, puede generar unos problemas, pero sí, más allá de eso, pues todo lo que implica lo otro. Entonces, sí, yo creo que es un punto donde la reducción de daños puede también generar como articulaciones, incluso, sí, como entre cosmovisiones diferentes y, sí, no sé, yo diría eso, ¿no? Sí, pues allí digamos que para mí fue muy curioso que también fuera mucho más sencillo entrar por el tema de salud, donde pensé que iban a haber más trabas por lo que implica pues el consumo y toda la narrativa. Pensé que de pronto por cultura, por educación, pero allí es donde más hemos encontrado también trabas para movilizarlo, donde los discursos están mucho más instaurados y como, sí, como moralizados un poco. Y nos ha pasado que también, no sé, me acuerdo de ese encuentro que tuvimos con rectores de colegio, en donde también es como,
como, Ese como es si un parche fuerte. O incentivando, sea, incentivando el consumo, no están pensando claro, como, claro. pero también pensamos en la necesidad de no, o sea, y esa fue una pregunta que en algún momento nos hicimos, ¿realmente el miedo puede ser un factor de protección? Entonces algunos, para los rectores, por supuesto, para muchos es como, claro, si tiene miedo no se acerca y tal, pero lo que veíamos es, el miedo dura un ratico y luego la gente se acerca sin información, sin confianza y como que allí también, como que con esos actores ha tocado pensar la manera en cómo podemos abordar el fenómeno, como también con los chicos ha sido como lo que cada contexto requiere, pues, e igual insistir, porque igual son contextos importantes y porque ese fenómeno no se va a solucionar solo en salud, sino se integra a cultura, sino se 100%. integra a otros elementos, incluso medioambientales y demás, que allí uno ve las necesidades como de articulación y que creo que pues eso es lo que falta muchísimo, además que la burocracia pues estatal no lo permite tampoco. Ujú. Pero incluso como en universidades que uno podría decir, bueno, quizás estén más abiertos tampoco. Sí, es re jodido. Entonces es muy difícil porque se busca generar pensamiento crítico, acompañar la autonomía de los estudiantes, pero en esto no. En esto usted Total. aléjese, no mire, y es como, bueno, también hay que se hace pedagógicamente, uno debería en reducción de riesgos y daños hacer algo muy fuerte porque es que ese sujeto sea capaz de reflexionar sobre lo que va a hacer, de poder decidir, y yo creo que ahí también como que hemos encontrado Sí, no, sí, o sea, dificultades. y es la necesidad, lo que dice Mónica, es la necesidad de sacar la reducción del sector salud, como que, listo, está bien, eso fue necesario en algún momento, ¿cierto? Pero ya en este punto también se vuelve problemático, ¿cierto? Listo, la reducción de daños es salud pública, derechos humanos, sí, pero pues por ejemplo aquí y en todo lado, pues el sector salud es uno de los sectores más quebrados y le estamos pidiendo plata para hacer reducción de daños y tal, ¿sí me entiendes? Entonces como que hay otras cosas que se atraviesan en esto, y yo creo que eso ha sido lo más duro de la institución, ¿sí? Con cultura, con participación ciudadana, con desarrollo económico, trabajar esto es imposible porque no, Claro. sí, no asume ninguna responsabilidad en esto, entonces es una necesidad, como yo creía que se eso articular la reducción con otros sectores, es una cosa que debe salir de salud para que esta vaina sea más potente, si no va a ser muy complejo. Claro, claro, parce. Creo que dicen eh, cosas como muy relevantes desde pues el pensar que la institución no es solo el Estado, sino es necesario pensar a las comunidades, ¿no? Y en lugares tan diversos y como pues tan arraigados en donde coexiste, digamos, tanto la producción como el consumo ligado, pero que también, digamos, en muchos territorios, no sé, del Cauca, incluso pues el consumo pues está como muy, muy mal visto y sé como de comunidades que igual es muy denso, ¿no? También Sí. adentrarnos como en esas conversaciones pues es algo súper valioso y que en algún punto toca llegar a hacer, ¿no? Pues que toca hacer, ya más allá es lo que vamos a permitir, no es lo que nos van a permitir, Ese pero es sí. Vampi. Ya que ahorita que mencionas eso, me acordaba de un encuentro que hacíamos entre cultivadores y usuarios aquí, en donde bajaron un poco de indígenas con sus flores, con lo que cultivaban, y como a conversar, ¿cierto? Y a mirar cuando estaba este tema del proyecto de ley y demás. Pero entonces era muy chistoso porque ellos sacaban sus flores, como Mm, que, mira esto, y nosotros, listo, tal, y cuando lo empezamos a pegar fue como, no, yo no fumo, como que no, no, y entonces uno de los señores, uno de los mayores que estaba ahí, que dijo, no, venga, yo pruebo esa, y todos lo miraron como, uy, ahorita, uy, como que empezaban a chismosearse. ay, niños, sí. Entonces era muy chistoso porque, claro, ellos cultivan, pero ellos no son usuarios de la planta, Exacto. porque además hay un estigma allí, y el problema, por ejemplo, que ellos decían era, no, pues el alcohol, ellos allá se farrean dos, tres, Chirrincho, tal. cuatro palos en trago y sí, es como, entonces es chistoso porque sí, y es penalizado también por actores armados, hay jóvenes que los han matado por fumar Sí. por ahí, Claro. entonces como, Claro, las limpiezas sociales que todavía se ven mucho y creo pasa. que esos son discursos que se están reavivando como muy, muy fuertemente en las ciudades, pero también Sí, claro. pues en el campo sobre, claro, y se da con toda esa derechización que se está dando en el mundo y como que Y se como en la rebelde a una juventud también un idea, poquito, yo no sé por qué. totalmente, Sí, entonces yo sí he visto que esos discursos en lugar de abrirse en ciertos escenarios están
volviendo de nuevo como a estas dinámicas de eliminar al otro porque se siente que es una amenaza. Sí, como que Claro. los jóvenes de derecha son los rebeldes, como que ahorita lo que estoy ahorita, Sí, ahorita está de moda como exacto, es Sí, como, uy, ser ¿qué está facho. súper pasando? loco. Súper loco, ¿no? No, en este mundo tan loco, la sensatez es la reducción de años de la manera en que sea como, bueno, no, más que eso, como la información, no, el saber, el conocimiento más que todo, o sea, como tomar decisiones informadas, que es como la base de esto. No, parece que chimba lo que me están contando, re ásperos, pensando en cómo, en lo del conocimiento, también en lo que pues hacen desde Sapiencia un poco sobre el acompañamiento psicosocial, de pronto terapéutico, muy ligado como a este psicoanálisis que también ya habíamos comentado como un poco antes, quería como preguntar o pues que nos hicieran como una pequeña pues no sé si recomendación, pero yo pienso, digamos, en alguna pregunta, digamos, que las personas nos podamos hacer acerca de nuestro consumo, ¿no? Y tal vez pensar o preguntarnos sobre, pues, nuestros consumos, sobre tal vez cómo podemos evaluar y hacer reducción de daños para nosotros mismos desde cualquier lugar, desde el autoconocimiento y como sí, como el vernos a nosotros mismos. No sé si tengan como alguna no sé si pregunta, yo lo pienso así, ¿no? Como que de pronto en alguna sesión ustedes plantean como alguna pregunta, alguna situación en donde pues nos hagan confrontar a nosotros mismos con, parce, te está sirviendo, de pronto no, no sé si te tengan algún tip o consejo para pues tener, no sé, una relación menos riesgosa con las sustancias y un consumo pues mejor, no problemático. Pues, ¿cómo sería ahí? Yo creo que algo que como que hemos intentado también hacer es partir del hecho de que todas las personas, sí, todas las personas somos usuarias de drogas, ¿sí? Todas las personas cotidianamente usamos pues la Total. cafeína, El usamos, azúcar, total. ¿sí? Eh, y yo creo que partir también de la gestión de eso es importante para que las personas sí, un poco este mito de las drogas duras, las drogas blandas, ¿sí? No se trata de eso, cada sustancia tiene sus riesgos particulares. No podríamos comparar que si una sustancia es de origen vegetal a una de sintética, entonces sí, como que una es más dañina que la otra. Entonces un poco partir de ese hecho, ¿sí? Reconocer que en realidad hay drogas que el café estuvo prohibido hasta que un papa dijo, no, es que esto Ok. ya no está prohibido, ¿sí? O que entonces yo creo que un poco apelar a eso, pero yo creo que la pregunta que nos hemos hecho nosotros es como en la relación, ¿sí? La relación que Ujú. la persona genera, porque está la idea de que, claro, como se supone que hay drogas duras y hay drogas que generan daños, entonces las personas como que son pasivas frente a estos efectos inherentes a las drogas, ¿cierto? Pero en realidad lo que sucede allí es que si uno se piensa que son las drogas el problema, es como si las personas no tuvieran ningún tipo de incidencia sobre esa capacidad de decidir y saber qué hacer. Entonces, es como responsabilizar a las personas de esas decisiones, pero pues también entendiendo que eso se enmarca en las posibilidades de decidir, ¿cierto? En las posibilidades de entender que hay funciones de que, digamos que hay momentos en los que las personas pueden usar drogas eh, como forma de automedicación, como Ujú. forma de diversión, también como forma también de evasión de cosas, ¿cierto? Y el punto no es ese, el punto es también, es eso, es mapear la relación, no porque una persona use una droga, digamos, va a generarle problemas, ¿sí? Pero sí es importante empezar a saber cuál es esa función, ¿sí? No el por qué la gente consume drogas, sino el para qué, ¿sí? Vos para qué estás usando la sustancia. Y a partir de ese para qué, pues ya se le responden, sí, porque yo siento que las causas del consumo de drogas, pues son sobre todo culturales. Entonces también en ese sentido como que hablar del por qué, pues no tiene sentido porque nos va a remitir a los efectos, a la farmacología, pero en el para qué yo ya le estoy dando una cabida a los sentidos del uso de drogas. Y yo creo que ahí en los sentidos es donde encontramos como la diferencia. Ok. Sí, yo creo que algo que pasa mucho eh, es que llega la persona usuaria y siempre el problema entonces inmediatamente es la droga.
Bueno, yo recuerdo cuando yo en pandemia estaba haciendo justamente prácticas y en el lugar donde yo estaba haciendo prácticas no se atendían consumos, porque era un lugar con psicoterapia breve, psicoanalítica, y lo que se decía es como, bueno, sostener eso es muy difícil, bla. Ok. Me llegó un chico justamente por esa razón, decía como que tenía una muy mala relación con la marihuana, que sentía que la quería dejar y tal. Y justamente el desarrollo del tratamiento con él fue dejar la sustancia un poco de lado y, bueno, ¿qué está pasando en tu contexto? ¿Cuándo la usabas? ¿Por qué? ¿Qué genera eso en tus relaciones? Y empezar a darse cuenta y la persona se empieza a dar cuenta que a veces no, el problema no es la sustancia, sino que tiene un montón de problemas en su vida y allí encontraba algo que le suplía como esa falta, como lo que decía Juanma, evadía, tal. Y es como ser más consciente también de lo que está pasando. A veces como que, y en un mundo en donde buscamos productividad, buscamos soluciones rápidas, ahorita con la IA y con todo esto, Ujú. pensar nuestros contextos, pensar lo que pasa a nivel familiar, las tensiones, es algo que le cuesta mucho a la gente. Entonces también pensar una reducción de riesgos y daños que devuelva a la gente, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera hiciste esto? ¿Qué implica? Y que esa responsabilidad que dice Juanma no sea para la culpa, porque la culpa no te ayuda, no te moviliza, la culpa te deja allí. Uno tiene que trascender la culpa y hacerse cargo de eso. Es, si lo voy a seguir haciendo, tengo que asumir los efectos de eso y entender que yo tengo allí un lugar en donde yo decido continuar con este tipo de consumo, con este tipo de cuestiones, o me paro y pregunto, bueno, ¿qué está pasando aquí y qué es lo que no estoy solucionando o qué hay detrás de ello? Porque más allá de que deje de consumir tan X cantidad o tal, también los consumos problemáticos, más que por la cantidad y demás, es por los efectos que luego eso tiene en sus relaciones, porque rompe vínculos y tal, y a veces no es la sustancia la que lo rompe, sino eso que usted no ha solucionado. Entonces, más que un tip es como, porque tampoco hay como una receta, y eso es lo Claro. que el psicoanálisis, pienses el sujeto y la respuesta que ese sujeto puede dar sobre eso. Cada persona tiene que construir su propia respuesta frente a esa falta, pero si es como, ¿cómo generamos, por ejemplo, ese taller de qué de tu consumo te consume? Es piénsese qué está pasando allí en esa relación y qué está usted dispuesto o no a sostener allí. Ok. Creo que va como por ese lado. Sí, de acuerdo. Ok, no, pues creo que la voz de la experiencia habla y claro, es verdad, no es la sustancia, es lo que uno hace con ella. Y creo que lo que dices de la culpa es muy diciente porque hay veces sí la gente o uno mismo se martiriza o se culpa de más y dice, parce, que esta mierda la trara, pero sí hay que trascender, digamos, ese hecho, ¿no? Y como tomar la rienda de pronto. Sí, no, y Bueno, porque igual también es como reconocer que todas las personas que hemos usado sustancias, pues también hemos tenido episodios de abuso ujú, con sustancias y no quiere decir que tengamos un consumo problemático, pero si no reconocemos esos momentos de abuso, por ejemplo, lo más clásico que es con el trago, seguramente esas borracheras de las que uno dice, Con uff, lagunas. puta, no, claro, sí. ¿cómo se me quita el guayabo y qué puedo hacer? Es como, o sea, muy bacano tomar el parche, socializar, pero también hay que saber y hay que asumir que el guayabo va a llegar, Mm, hay que asumirlo y saber que es parte de la experiencia psicoactiva, ¿sí? ujú, Es con mucha gente con el MDMA es como, bueno, ¿y cómo hago para evitar el bajón? Es como, pues mira, o sea, sí, aparte de no sobredosificarte y de poder planear bien eso, pues si te llega el bajón, tenés que asumirlo también como parte de esa experiencia psicoactiva y no intentar tomarte el electrolito. Si es, ¿me entendés? Es como, es parte de, y eso sí. también es algo que hay que asumir, ¿sí? Si alteras tu química, pues también hay que asumir eso. Claro, entenderlo súper, súper no. Parce, creo que ha sido una conversación muy, muy áspera. Tengo dos preguntas muy, muy pequeñas, ya como para cerrar, realmente. Una que o sea, como que la dije, pero como que no la dije, siento, como con el tema pasado, ¿no? Y es como con el contexto que ustedes habitan y ven y que las personas también que se acercan a los procesos de ustedes pues habitan, ¿no? Y es como, o sea, si bien el habitar en calle y pues el ser una persona como consumidora de inyectable pues tiene como unos determinantes sociales también, hay como un contexto muy grande. Me pregunto si, digamos, en su ciudad se da
alguna particularidad ligada como con los actores violentos, o es decir, como con la cercanía con, digamos, estos territorios geográficos. Sí, yo veo que acá en Bogotá, o sea, la calle igual es la calle, lo va a ser, digamos, hay delincuencia tal, em, hay actores armados, hay bandas de pronto de microtráfico, sí, en Bogotá tenemos de pronto microtráfico, tenemos de pronto pues tal vez incluso los mismos actores de forma distinta, pero pues me pregunto, digamos, si pues lo ven de alguna manera reflejado allá, distinto. Sí, mira que frente a eso, en Corporación Viviendo hay una estudiante de doctorado que se llama Mary, ella es inglesa y ella hizo, o bueno, está terminando una investigación de la relación entre el consumo de heroína y el desplazamiento por conflicto armado. Entonces es muy interesante porque ella hizo unas entrevistas, es un trabajo cualitativo muy chévere Caleta. y es muy cagada porque, por ejemplo, de esas, fueron un poco más de 10 personas que entrevistó, todos en este momento ya no están acá, ya fallecieron, ¿cierto? Por sobredosis, por muertes violentas, tal, Ujú. pero también es como claro, yo siento que, por ejemplo, con el Felipe Muñoz que te comentábamos al principio de él Sí, hizo claro. la maestría de las prácticas y sentidos del consumo de heroína y se daba cuenta que también, claro, ese efecto depresor pero placentero y de adormecimiento y narcótico de la heroína también, aparte de lo físico, respondía a unos dolores emocionales, ¿cierto? Y yo siento que, claro, el uso de determinadas sustancias, el sentido de ese tipo de usos tiene que ver con unos factores internos como muy importantes y en esas historias de conflicto armado y el desarraigo y todo lo doloroso que hay detrás de eso, pues sí, en Cali, digamos que frente a esos, con ese trabajo que me hizo, creo que da cuenta de esa pregunta que vos haces, ¿sí? El conflicto armado genera esos desplazamientos en muchos casos cuando Total. no se pueden gestionar, pues la gente termina habitando en calle o no, pero en condiciones demasiado precarizadas y en últimas, pues sí, terminan generando estos consumos problemáticos, ¿cierto? Como que yo pienso en de pronto personas que se inyectan estrato 4 o 5, que trabajan con familia y que no tienen esos problemas, y uno se da cuenta que el problema pues no es la heroína, ¿cierto? Es como gente que puede hacer ejercicio, que trabaja, que en su familia saben que hay una disposición de los tiempos para que ese consumo, digamos, no afecte otras actividades, Ok, y eso es un tema de clase, pero yo claro. una persona que habita en la calle y demás, eso no lo va a poder hacer. Entonces, pero sí, en Cali sí tenemos como esa particularidad y pues lamentablemente las intervenciones no dan para solucionar eso porque desde No, salud a lo estructural de todo eso no es Claro. imposible. sí, total. Y yo no sé, pero pues recuerdo también los compañeros de Pereira que sí empiezan a tener, por ejemplo, estos problemas con actores que no permiten como el despliegue de estrategias de reducción de riesgos y daños. Y en Ujú. Cali no lo hemos vivido. Creo que en ese sentido también hemos sido como privilegiados, no hemos tenido pues amenazas más allá de la casa SAE, pero digamos que eso también ha sido interesante como poder hacerlo con, como digamos, de alguna manera ampliada con la institución, pero también sin la institución. Y sé que en muchas partes de Colombia no es fácil tampoco tener este tipo de colectivos, no es fácil desplegarlo. Entonces, Bogotá y Cali parecen tener una facilidad. Sé que en Medellín ahorita también está difícil, pues Ok, obviamente por los cambios que se dieron de gobierno y demás. E incluso eso nos pone a pensar también, porque sé que también hay una idea de poder crear redes a nivel ujú, nacional, pero cada territorio, pues dependiendo de los actores armados y los intereses que hayan ahí, podrán o no permitir eso. Y yo creo que ese es un aspecto importante porque a pesar de que estamos cerca del Cauca y demás, pues a nosotros particularmente no nos ha Claro, tocado ok. como ese tipo de amenazas que no nos permitan como hacer nuestra labor. sí. Creo que eso también es Pues un yo diferencial. creo que aquí como que no hay un jefe o no hay una línea que uno diga, Claro. si me entendés, Ok, aquí monta, como cuando la experiencia del Club Canábico con Café Arboleda sucedió, no han llegado como una línea de decir como ve una vacuna o algo así, ¿sí me entendés? Cosa que en ok. Perú, por ejemplo, es para montar un club canábico, es una película porque te llegan sí o sí y ya te van a cobrar vacunas sí o sí, y es lo que le pasó a los compañeros con ese grupo armado, que les prohibieron hacer testeo, hablar de autocultivo, todo lo que tenga que ver
con Como eso, con la sustancia también. sí, fue como no lo hagan o los pelamos. Entonces les tocó parar. Ay, claro, no, no. Sí, claro, no. Y que, pues esto que comentamos es realmente, pues, la reducción de años y toda. A mí, como esta conversación me lleva un poco, pues, a la harm reduction. Y no sé quién lo decía, no, no sé si es como una percepción, digamos, general que hubo, digamos, ahí. Pero pues, oí algo así como que, pues, para la gente del norte era muy, como muy, pues no sé, raro ver que en el sur tenemos tanto producción como consumo, como tráfico, o sea, tenemos como toda la variabilidad, pues si bien el sur hemos suplido históricamente el mercado de sustancias y de drogas del norte, pues digamos que aquí pues tenemos toda como la complejidad tanto de la producción como del consumo como de ser el importador así tal y entonces como que La es violencia, además. total, entonces tenemos como todos esos procesos y conflictos sociales aquí que pues van a derivar en esta realidad social de las personas que consumen, las personas que intentan hacer proyectos y pues las personas que pues controlan de alguna manera los territorios, ¿no? Digamos que eso, por eso me gusta hacer esa pregunta y por eso digamos siento que es importante pues pensar, pues saberlo, pensarlo y pues tramitarlo, si se puede, si no, gonorrea denso. Claro, Eh, el no, problema de ellos allá es conseguir la máquina más pro que te permita saber, no sé, no, la FETIR, que nos traigan FTIR aquí a todos, pero igual vamos a ver si la podemos usar en y si la Sucre. usamos que soluciona más allá de no, como que Denso, también es sí, muy claro. limitada esa reducción pensada solamente en la información. Claro, en el dato. No El me acuerdo. dato, el dato, claro, no, súper importante. Pues claro, esto es un llamado a la interseccionalidad, a transgredir, ¿no? A traer desde abajo, pues desde los otros, ¿no? Que es como abrir un poquito los ojos y las puertas y los oídos y todo, ¿no? Ya, solo quiero molestarnos con una última pregunta. Creo que ha sido muy interesante, parce. Me encanta lo que me están contando. Me encanta el parche de Cali, me encanta el parche de Sapiencia. Creo que me incitan a ir allá a Oiga, sí, verlos, tiene que parce. caer. Áspero, a conocer, parce, todo lo que me han contado suena pues muy áspero, la verdad, y qué chimba que lo mantengan y que estén trabajando tan duro, parce, en un contexto tan particular y en una coyuntura, digamos, que nos toca, pero que también es muy guerreada, ¿no? Buf. Mm. Em, Quería preguntarles ya para acabar esto, para mí y para el programa, digamos, para tanto el programa de radio como para mi equipo, digamos, de el programa de radio como del podcast, es muy importante la música y pues nos gusta mucho, a mí me apasiona demasiado la música. Quisiera preguntarles alguna canción, artista, género, lo que sea, que les guste y que tal vez de pronto les dé como esa fuercita de más cuando no sé, están como luchando por seguir como en esta lucha, como que de alguna manera les dé como un empujoncito para seguir así en esta lucha que hacen tan áspera. Pues digamos que en mi caso, yo llegué como a todo esto de los movimientos sociales, a estas cosas como por el punk. Yo cuando llegué de Pereira a Cali, el primer parche con el que me encontré fue un parche de Ah, punk. vos sos punco. Uy, no se te nota, no se te nota. Me llamó, entonces, por ejemplo, eso fue lo primero que me llevó a leer de anarquismo, de Ok. comunismo, como de teoría crítica y todas esas vueltas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, aquí a nivel local o Colombia, me gusta mucho Los Sucios, que es como una Buff. banda de punk de Medellín que No, esos son me, precursores. claro, entonces, por ejemplo, el álbum de Destruya Fácil de Pies a Cabeza me parece muy chimba, además porque es bien como frenético, bien rápido y tiene unas letras bien politizadas chimbas que es algo que me gusta. O sea, yo escucho ese álbum y se me sube la barrita de energía así a tope. Y siempre es muy chimba así como con las películas y como los libros, con la música, vos escuchar una canción hace 10 años y la escuchas hoy y encontrar más sentidos y como que la experiencia de vida te lleva a pensar otras cosas y eso Ujú. me pasa, por ejemplo, con ese álbum. Entonces es chimba, yo me iría como con ese de Los Sucios. No sé. Ok, áspero, áspero. Ay, no. No, es que yo soy una señora, o sea, yo he pasado por todos los géneros musicales y creo que me gusta todo, pero yo soy una señora de corazón, entonces la verdad yo encuentro confort en la música para planchar, porque Apenas.
es tranquila, te devuelve, es el romanticismo, es allí como, siento que es como una pausa, ¿me entiendes? Como que yo recuerdo a mi mamá, recuerdo la casa, cuando mi mamá hacía aseo con eso y como que es como parar, entonces Ok. no, sí, Leodán, Camilo Sexto. No, eso sí es música, no, ya veo cómo se complementan los dos. Ah, no. Ay, uno ya va viendo, ¿no? Uno ya va. Ah, bueno. Así. No, Juan, Mónica, de nuevo, qué Oye, chimba. usted me escucha, ¿cómo Yo, así? ay, no, la encerrona, pues. Eh, no, pues yo, ¿qué le dijera? Ah, yo ahorita estoy demasiado como música electrónica, ¿sabe? Pero yo no voy a hablar, bueno, yo no sé si artistas, pero mi top de vida sería un poco, no sé, bueno, top 4 de pronto tecno, rap, salsa y reggaetón. La verdad me gustan, de Bien pronto variado. no por igual, pero sí, o sea, me encanta el perreo, me encanta mucho el rap de acá de Colombia, parce. O sea, somos tan finos, de verdad, somos tan finos. Y la salsa, parce, mi grupo favorito de salsa es el grupo Nietzsche y me le paro a cualquier salsero que diga Héctor Lavoe, Ismael Rivera, obvio que sí, pero grupo Nietzsche para mí es la institución de aquí, güey, me encanta el grupo Nietzsche, parce. Tío, Obvio, tiene que va venir. solo, tiene que venir, Tiene Sí, que claro. venir. Todo eso que usted dijo ahí está acá. claro, no, yo sé que sí, yo sé que sí. Y puede que no baile como un caleño, pero tampoco. No se juzga. Miramos y no juzgamos. Claro, no, qué áspero. Bueno, voy a votar la favorita de Nietzsche que sea. Uy, eso está rudo. Yo creo que falta un pañuelo, hombre. Listo. Falta un Yo, pañuelo de Nietzsche. Tema. melo, melo. Bueno, ahora sí, de verdad, gracias. Pues creo que ha sido muy interesante lo que me han contado. Eh, Espero verlos de nuevo allá o acá o por allí o por acá. De verdad, admiración, saludos a todo el parche de Sapiencia, parce. Díganles que, pues, que chimba, de verdad. Gracias por la disposición y pues para quienes nos escuchan y nos escucharán, pues creo que es un gran inicio, digamos, como de este recorrido que quiero hacer. Esperen muchas experiencias de este tipo, creo que son muy enriquecedoras, creo que tanto las personas como los parches tenemos y tienen como mucho para decir y conocernos también es una forma de pues pensar distinto y de conocer formas distintas de hacer esto y que pues podemos de pronto alimentarnos, podemos de pronto pensar diferente y entonces esperen un próximo viaje a quién sabe dónde, pero pues allá vamos a estar. Gracias y hasta luego. Muchas Chimba, nos gracias. vemos.